Ustedes saben que desde 1950, escuchen este dato, desde 1950 hasta 1990, estamos hablando de 40 años, la tasa de fecundidad en Argentina se mantuvo más o menos estable en 3 hijos por mujer. ¿Sí? Saben que la tasa de fecundidad es la cantidad de hijos que tienen las mujeres que están en edad reproductiva. Hay un pequeño baby boom en la década del 70, mediados de la década del 70 y con la dictadura, pero después, a partir de los 90, comienza a descender lentamente la tasa de fecundidad, muy lentamente, hasta los 2,3 hijos por mujer en el año 2010. O sea, de 1950 hasta el 2010 estamos hablando de una reducción de 3 a 2,37, una reducción que acompaña un poco la tasa de reducción de fecundidad que tienen los países desarrollados y que, bueno, es un descenso esperable, digámoslo de alguna manera. Esto cambia significativamente a partir de 2014, donde la tasa global de fecundidad en Argentina baja un 34% en 6 años. ¿Sí? Lo que constituye, cuando uno lee los informes, el descenso de la natalidad más pronunciado desde que esto se registra en nuestro país. Y cuando uno mira las últimas estimaciones, esto se acelera absolutamente también en los últimos años. Se cree que la estadística dice que en el 2019 la Argentina estuvo por primera vez por debajo de la tasa de reemplazo, que se considera 2 hijos por mujer, ahora vamos a explicar qué es la tasa de reemplazo, y se estima que en la actualidad, el año 2024, que es el último, estamos hablando de 1,33 hijos por mujer. ¿Sí? Lo que representa un descenso de casi 50% en los últimos 15 años. Claro. No sé si estoy transmitiendo la potencia de este indicador. Estamos hablando de 60 años con una tasa de fecundidad más o menos estable y un descenso, un 50% en menos de 15 años. Claro. Por lo tanto, en 2 generaciones vas a perder casi el 60% de los hijos que esperabas tener con la tasa de fecundidad anterior. Es un descenso dramático de la natalidad, de la fecundidad. Dramático. Y esto tiene una contrapartida positiva que Rothman también destaca, que esta tendencia a la baja de la tasa de fecundidad fue aún mucho más acelerada en los adolescentes, en las adolescentes. Y esto es un dato, por supuesto, no menor, teniendo en cuenta que los embarazos adolescentes son, en su mayoría, no deseados e intencionales, digamos. Y él celebra, en este video que vuelvo a recomendar para verlo, que tenemos 60.000 embarazos adolescentes menos de lo esperado hace apenas nada más que 10 años. Nada más que 10 años. Cuando uno mira los informes, estuve estudiando mucho, porque aparte tuve mucho tiempo para preparar esta columna, porque hacía mucho que no nos veíamos, se analizan demográficamente 2 posibles causas, 2 posibles grupos de causas. Cambios en las preferencias, en conductas sociales, en conductas culturales, como un gran grupo, y otro gran grupo, específicamente, para el caso del descenso en Argentina, de cambios en la accesibilidad a tecnologías más modernas y anticonceptivas. Se entiende como 2 grandes grupos. Uno que tiene que ver más con cuestiones culturales y otro que tiene que ver específicamente con la anticoncepción. Claro. Veamos las cuestiones de las preferencias sociales y culturales. La mayoría de los estudios analizan que el auge de los movimientos feministas de la segunda parte de la década de los 2000 parece haber influido en conductas y en las preferencias y, por supuesto, motivó también la ampliación del acceso a derechos sexuales, a derechos reproductivos, que también hizo que pareciera, es todo muy reciente, pero pareciera que empezó a manifestarse como un rompimiento, voy a decirlo así para que se entienda, un rompimiento de ese mandato social que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, que había que tener hijos, ¿no? Había que tener hijos para organizarse, y, bueno, muchas mujeres, y muchos varones también, pero principalmente mujeres, deciden no tener hijos, deciden posponer sus maternidades en pos de su crecimiento profesional o de su crecimiento personal. Esto parecería ser un factor muy importante. Y empiezan a aparecer también, en los últimos años, a mí me interesa mucho compartir esto con ustedes, cambios en los comportamientos sexuales de las personas. Se empieza a evidenciar un retraso en la edad de iniciación sexual en todo el mundo. Hay datos del mundo que son muy llamativos. Un retraso muy marcado en la edad de iniciación sexual, un retraso en la edad en la que las personas deciden tener su primer hijo, y un retraso también en la frecuencia de las relaciones sexuales. O sea, compañeros, la gente no está haciendo lo que hay que hacer para tener hijos. Claro. No te lo digo sobre YouTube. ¿Se entiende, no? El mundo se está volviendo libertario. El mundo se está volviendo profundamente masturbatorio. Claro. La palabra, en ese caso ¿no? sería incestuoso, pero vamos a dejarlo ahí. Claro, no. Nos van a cancelar. Fíjense que es bien interesante, déjenme contarles esto, es bien interesante porque cuando uno lee los estudios muestran en su metodología lo difícil que es obtener esta información, porque uno no le va a la gente preguntándole su frecuencia sexual o a qué edad tuvo su iniciación sexual, pero hay indicadores secundarios que permiten recolectar esta información. Uno de ellos, por supuesto, los ofrecen los centros de salud, específicamente los que tienen registros ginecológicos y llevan estadísticas sobre esta información. Y otro muy interesante que utilizan estos informes demográficos es el consumo de pornografía. Se asocia el aumento del consumo de pornografía como una evidencia de una menor actividad sexual de pareja. ¿Me explico? Claro. Es difícil. Sí. Pero se entiende. Sí. Y cuando te vas a las estadísticas es impresionante. Ustedes saben que de los sitios más visitados del mundo, si uno agarra los 10 sitios más visitados del mundo, 3 son sitios pornográficos. Y el más visitado es un sitio pornográfico muy conocido, se llama Pornhub o algo así.
¿Saben cuántas visitas tienen Pornhub promedio al año? No, ni idea. Más que mi canal seguro. Y que el mío también, juntos. Juntos. Promedio entre 60, 70 y 90 mil millones de visitas al año. Ah, bueno. Es un dato que no dice nada, pero les voy a dar otro. El promedio de los últimos 5 años de Netflix, que es una plataforma Sí, sí. muy visitada, ¿no? No estoy comparando con el canal de Educación Ambiental en Debate, con todo respeto hacia mí. Este sitio tiene, dije, 60, 70 y hasta 90 mil millones de reproducciones al año. Netflix tiene un promedio de 19 mil millones. No. Claro. O sea, Mierda. estamos hablando de un tráfico, no sé cómo se dice, ustedes me entienden, un tráfico de A dos manos. Sí. hasta 3 o 4 veces más alto que el que tiene Netflix, que Es, tiene mucho, es una locura. ¿no? Que tiene mucho. Si uno mira la tabla de posiciones de los que tienen la tasa de fecundidad más baja, la mayoría son países asiáticos y el número 1 es Corea del Sur. No sé si conocen el caso de Corea del Sur, que tiene 0,7 hijos por mujer de promedio, Claro. lo cual es, si uno hiciera el calculito que hicimos antes, están perdiendo el 90% de su fecundidad en 2 generaciones. 2 generaciones en términos demográficos son 60 años. Claro, sí, es muy poco. El 90% de su crecimiento demográfico en 2 generaciones. Pierden. Y acá aparece otro punto que es más aplicable, digamos, a los países latinoamericanos, que es que uno de los limitantes culturales, económicos, de los que hablamos antes, es el costo económico que tiene tener hijos, ¿no? Y que muchas personas eligen no tener hijos porque cuesta muchísimo mantenerlos. Esto en los países periféricos es un factor fundamental. No es el caso de Corea del Sur, donde una de las políticas que están implementando es empezar a pagarle a las familias 20.000, 30.000 dólares para que tengan hijos, y no está funcionando. Claro. O sea, no están logrando que la gente tenga hijos, ¿sí? Y después, para darle la pata ambiental a la columna que se llama Educación Ambiental en la radio, muchos empiezan a manifestar que no quieren tener hijos porque no les gusta el mundo que le van a dejar a sus hijos. ¿Sí? Un aspecto ambiental que a mí me parece bastante inesperado, pero que parece que cala muy hondo, especialmente en las poblaciones más jóvenes. Yo no quiero traer un hijo a este mundo de mierda, y es un factor que tienen en cuenta. Sí. Y finalmente, el otro grupo, y voy concluyendo, de los cambios en la accesibilidad a tecnologías modernas de anticoncepción, aparece el caso argentino, que se los quiero destacar porque quiero reforzar la importancia de la presencia del Estado. Mencionabas antes a los libertarios, ¿no? La importancia de la acción del Estado. En el 2012, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, conocida como ANMAT, autorizó la comercialización de implantes subcutáneos anticonceptivos. La distribución y aplicación de estos implantes fue muy lenta, pero se empezó a acelerar en el 2015, cuando se incorporó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio que no existe más, que estaba orientado a niñas y adolescentes entre 15 y 19 años que no tenían obra social, que no tenían prepaga, y dice el informe que ya habían tenido algún evento técnico. ¿Sí? Esto significa que habían hecho alguna consulta, porque habían iniciado o querían iniciar su vida sexual, o que ya la habían iniciado. Eso, para Rothman, para los estudios demográficos de la Argentina, es el factor principal de la reducción, mucho más importante que todos los otros aspectos culturales que vimos, ¿sí? Porque empujó el descenso del embarazo adolescente. El descenso de la fecundidad, cierro con esto, y más particularmente de la fecundidad adolescente, es doblemente positivo. Primero porque refleja logros alcanzados en términos de derechos sexuales y reproductivos, lo que permitió una baja importantísima de embarazos no deseados. Y por supuesto que tiene un rol importantísimo en la autonomía económica de las mujeres y en la reducción de esa vulnerabilidad social y de la diferenciación social que tienen las mujeres respecto de los varones. Siempre, chicos, a lo largo de la historia, la baja fecundidad fue un sinónimo de desarrollo. ¿Sí? Claro. Y esto tiene, por supuesto, su aspecto positivo. Respecto a las consecuencias, no me voy a detener porque todavía lo que uno escucha y lee es bastante provisorio, no hay demasiado que se pueda decir todavía, porque es muy reciente. Lo que sí les voy a decir es contar un ejemplo personal. En Ciudad de Buenos Aires están empezando a cerrar escuelitas de fútbol, están empezando a cerrar salas de nivel inicial, ya están cerrando. Esto no es algo que se viene para el futuro. Yo pongo el ejemplo de mi ahijado tiene 10 años, hace 8 años atrás, cuando buscaba vacantes en los jardines maternales, mi prima no conseguía vacante en ningún lado. Hoy, la sala a la que él asistió hace 8 años, este año no abrió. Claro. ¿Sí? Eso muestra la aceleración brutal de este fenómeno. Y después, bueno, las últimas dos consecuencias, un envejecimiento poblacional, por supuesto, que da de la mano de que además la gente vive cada vez más años, y lo que todos acuerdan, que todavía no se está terminando de analizar, es qué impacto va a tener sobre el precio del sistema de jubilaciones, Claro. de reparto, donde se necesita cierta proporción de población económicamente activa que sostenga las jubilaciones de las personas que ya no están activas. En conclusión, cierro con esto: ¿quién nos va a pagar la jubilación a nosotros? Claro. ¿Quién va a trabajar para que nos paguen la jubilación a nosotros? Hay un concepto que se llama bono demográfico, que es una oportunidad, dicen los demógrafos, de que empezás a reducir la tasa de fecundidad y todavía no se te envejeció tanto la población, con lo cual nosotros estamos en un momento de oportunidad demográfica. Tenemos mucha población económicamente activa que pronto va a cambiar, pero que en este momento es una oportunidad, dice
Rothman y su equipo de demógrafos para que se lleven adelante políticas públicas que permitan adelantar y prevenir esta situación que se viene, y que, si me permiten la opinión, no se está atajando demasiado, ni en términos de políticas públicas nacionales, ni en términos de políticas educativas. No nos estamos viendo venir que vamos a empezar a tener muy rápidamente un cambio significativo en la cantidad de chicos que vamos a recibir en las escuelas, que vamos a recibir en el nivel inicial, y en el impacto que eso puede tener en el laburo docente, políticas educativas y demás. Sí. Pero exactamente, Lucila, hace 3 generaciones atrás era muy común que nuestros abuelos tuvieran 7 hermanos, 8 Claro. hermanos, ¿no? Después, nuestros padres, en general, era bastante frecuente tener 2 hijos, 3 hijos. Nosotros venimos de una generación de 2 hermanos, 3 hermanos. Esto se viene reduciendo muy aceleradamente, muy aceleradamente. Y hubo 3 cosas, ahora que mencionaste lo de la infertilidad, que quiero agregar. Decisiones que tomé para armar esta columna, que fue no meterme en 3 temas. Porque Ay, yo me la mandé, perdón. no, pero te voy a explicar por qué. Yo coincido con vos que hay una cuestión de la fertilidad vinculada a el impacto que tiene el ambiente en el que vivimos. Claro. Y la alimentación que tenemos en función del ambiente también, ¿no? Pero como no tenemos datos específicos, yo no sé cuánto de esta reducción de la tasa de natalidad y de fecundidad tiene que ver con que hay cada vez más gente que no puede tener hijos y que tiene que someterse a tratamientos de reproducción humana asistida. Por eso decidí no meterme, porque no tengo la información a la certeza. Otro aspecto muy importante, que es para una columna distinta o única, es el tema de que estamos viviendo en una sociedad cada vez más solitaria, que yo creo que el impacto de las redes sociales y de la hiperconexión desconectada, cada vez hay más gente que vive sola, cada vez hay más gente que se encuentra hacia adentro, como espiritualmente, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Bueno, un montón relacionarse con otras personas. No es casualidad que en Corea del Sur y en los países asiáticos que tienen más problemas de relaciones, es donde hayan empezado a desarrollar más las inteligencias artificiales que de alguna manera están empezando a sustituir una compañía, sustituir una escucha. Es interesante, yo por eso lo quiero dejar para otra columna. Y me pregunto, y le pregunto a Rodrigo, como tercer aspecto de que decidí no meterme porque es hacer futurología, si esto va a empezar a también traer cambios bien geográficos, ¿no? En los flujos migratorios. Me pregunto si en Europa se van a poner tan exquisitos con el flujo migratorio de africanos jóvenes, cuando ellos pueden también impulsar un aumento de la fecundidad. Si en Estados Unidos, que muchas veces también, ¿no? Cuando necesitan mano de obra para levantar la cosecha, los guardias de la cocina miran para otro lado. Y si esto no va a empezar a modificar de alguna manera los flujos migratorios. Fueron 3 preguntas que me hice, lo de la soledad, lo de la infertilidad, lo de los flujos migratorios, que por falta de información o por futurología decidí no abordar, pero que me quedo dando. Y las condiciones, y yo te agrego, Lucina, las condiciones de paternidad y maternidad. Claro. Las estadísticas muestran que los países europeos, que están todos reduciendo su fecundidad, ¿no? Pero los que menos la están reduciendo, o sea, los que vienen sosteniendo de alguna manera que la gente pueda tener hijos, son los que ofrecen mejores condiciones. Licencias maternas y paternas más extendidas, mejores condiciones de inserción laboral, para que también la maternidad y la paternidad no sea, como muchas veces la vivimos en estas latitudes, una carga, una tensión, un exceso de trabajo, en donde mejores condiciones de paternidad y maternidad hay, en donde menos se está reduciendo, o donde menos se está viendo este impacto. Creo que eso no es un cuestión. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Antes de irme, Rodri, déjame mandarle un saludo a mi vieja, donde quiera que esté. Hoy Territorio Esperado tiene un oyente menos y le quería mandar un saludo. Donde quiera que esté.